7:03 de la mañana, mi primera entrevista luego de estas vacaciones es con Gustavo Velázquez, quien nos acompaña en el estudio, abogado con máster en Administración Pública, experto en negociación, PhD en Ciencias Políticas, socio fundador y presidente de CIC Cambridge International Consulting Venezuela. Fue representante de la MUD para el diálogo en República Dominicana. Bienvenido, Gustavo. Gracias, Eduardo. Bienvenido. Así es. Sí. En reciprocidad, la bienvenida. Bueno, ¿qué cambios ves tú en el esfuerzo de diálogo con los mejores resultados posibles? ¿Qué estás analizando? Yo decía esta mañana que en Margarita se está dando otro escenario de diálogo muy interesante, por ejemplo, ¿no? Sí, sin duda. Hay múltiples escenarios donde se están dando diálogos, ¿no? Inclusive si en algún momento comentábamos que tal vez algunos no se sentían representados en ciertos grupos, eso no quiere decir que por su cuenta no establezcan mecanismos de comunicación, de diálogo, en función de satisfacer sus intereses, sus necesidades, sus planteamientos sociales o políticos o económicos, ¿no? Como hemos visto con el mundo empresarial, por ejemplo, ¿no? Y lo mismo se está dando en el mundo social. Ahora, entiendo por las últimas declaraciones ya de hace varios días que dieron alrededor de lo que es el grupo que está en la mesa de diálogo en México, que bueno, que están buscando los mecanismos para que lo que firmaron se pudiera realizar, concretar, que parte de ese dinero que está allí, que habían acordado pues utilizarlo en temas sociales para el país, se libere, llegue. Ahora, entiendo también que es parte, entendemos que los Estados Unidos son parte de ese juego, porque muchos de esas restricciones de fondos, etcétera, dependen de decisiones del gobierno de los Estados Unidos. Y entiendo que de alguna manera ellos también deben estar esperando un acto, ¿no? Un gesto por parte, si lo pudiéramos llamar así, por parte del gobierno en función de los temas políticos que se han establecido en los que se avancen, ¿no? ¿Cuál es la gran aspiración o las aspiraciones elementales en ese gesto? ¿Qué se espera del gobierno? Bueno, hay diferentes áreas, sobre todo en el área política. Hay vamos a plantear, por los partidos políticos y por el país entero, hay un tema electoral, ¿no? Entonces, entiendo que se está esperando una cierta apertura, unos avances, unas decisiones dentro del mundo electoral que permitan que el próximo proceso que se va a dar en el 2024, bueno, pues pueda animar y permitir que mucha gente pues acuda a las elecciones, ¿no? de manera transparente. Allí veo yo que hay un aspecto. Está también el tema de los presos políticos, ¿no? Ese es un tema en el que pues ha habido muchísimos comentarios en todo orden, donde están esperando también que haya una movilidad en función de eso. Están también temas económicos internos, ¿no? En función de abrir mecanismos que traten de paliar la crisis económica que está creciendo poco a poco todos los días después de cierto momento de estabilidad. Ahora, Gustavo, muy importante en la progresividad posible de este esfuerzo de diálogo, aquellos pasos que se van dando poco a poco se van honrando. Por ejemplo, yo leía un tuit de Michael Penfold, oye, él como muy desanimado, decepcionado, decía, oye, pero ¿cómo es posible? Gente que dentro del diálogo dice que no se puede conceder espacio a lo político si antes no se resuelve lo social. Otros dicen que no, que debe ser al revés. Por ejemplo, se llegó a decir que se iba a flexibilizar el camino para que llegara ayuda, digamos, para las prioridades sociales de Venezuela. ¿Hay manera de medir, de ir escribiendo, anotando cómo se van honrando los acuerdos parciales? Bueno, justamente ese es uno de los elementos en cualquier proceso de negociación, ¿no? Eso que llaman el compromiso. Y dicen que un acuerdo es bueno, un acuerdo es eficiente, si el compromiso tiene 3 características, ¿no? Que sea factible, que se pueda cumplir, no que nos pongamos de acuerdo en una cosa imposible, suficiente, es decir, que esté todo previsto, ¿no? Y operacional. Esa es la tercera, que es un poco lo que tú estás planteando. Se necesita, para que el compromiso valga la pena, que haya una operacionalidad. ¿Cómo se va a hacer? ¿Quién debe hacer qué cosa, cuándo y cómo?
En los acuerdos esos que se firmaron, tal vez se requiere mayor trabajo sobre eso y también es un trabajo complicado porque muchas veces no se ve, no se publica, ¿no? Siempre esperamos el resultado inmediato, ¿no? Muchos pensábamos que, o es la percepción general, que firmado eso en 15 días estaban en Venezuela 3.000 millones de dólares para ir paliando ese asunto. Y el mismo acuerdo dice que es progresivo, que se van a ir liberando, ¿no? Pero en el fondo, entendiendo las negociaciones, entendiendo la política venezolana y entendiendo nuestra realidad, pues entiendo que hay allí ciertas tensiones internas para que se puedan liberar esos asuntos, ¿no? Entiendo también que liberando parte de esos recursos, también hay otros intereses que dirán, bueno, libéreme de las restricciones que hay para yo cobrar mi dinero, por ejemplo, en Citgo, ¿no? En Citgo hay acreedores, ¿no? Entonces, si usted le libera por allá, yo también voy a reclamar que me liberen por aquí y voy a ir a cobrar. Entonces, hay es complejidad. muy complejo ese proceso que se está dando para cumplir ese acuerdo que se hizo. Y un tema que tanto se ha tocado, ¿qué peso tiene la capacidad dentro de la oposición para alcanzar también diálogos y acuerdos internos, para ir entonces a la búsqueda de logros frente al gobierno? Bueno, eso lo hemos comentado varias veces, ¿no? Es que yo digo que el gran diálogo es el diálogo dentro de Venezuela, entre las diferentes fuerzas democráticas. Allí es donde hay que poner... Ahí se empieza. Claro, y sobre todo dentro del mundo de lo que llamamos el liderazgo político, que va más allá de los jefes de los 4 partidos que actúan, que tienen, vamos a decir, la representación en eso que llaman el G4, que es lo que más suena, etc. Pero las realidades políticas evolucionan. Sabemos que hoy hay otros liderazgos políticos más allá de eso. Y entonces, se requiere un esfuerzo o de alguno de esos líderes o de alguna agrupación de venezolanos que permita ese diálogo interno nacional, ¿no? Para discutir no solamente el tema de las elecciones del 2024 y después las que vienen de gobernadores, etcétera, sino hay otros temas en los que se requiere unión, consenso para movilizar el país, ¿no? Fíjate, hoy tenemos varias semanas viendo las movilizaciones sociales en procura de sus reivindicaciones sociales. Y eso, es lamentable, por un lado, que muchas personas estén pasando esa situación económica y salgan y protesten, pero por otro lado es un signo muy positivo, ¿no? Del espíritu democrático del venezolano. No necesitan que los convoque ningún líder ni ningún partido para salir espontáneamente a reclamar pues, los derechos que le garantiza la Constitución y una vida ciudadana normal, ¿no? Entonces, esos son aspectos importantes y ese es un mensaje también para todos los políticos. Definitivamente. Porque ya ha ocurrido en momentos anteriores también con los trabajadores de la educación que decían, señores de la política, quédense allí, no necesitamos que se metan aquí, nosotros vamos a hacer esto solo. Sí. Eso es un mensaje para los políticos también. No, sin duda, y es una creación del proceso democrático venezolano que tiene muchísimos años andando y que antes se requería que un partido político creara el sindicato porque no existían o se necesitaba que dirigiera esas políticas. Hoy en día ya la ciudadanía tiene esa condición, conoce sus capacidades y puede hacer sus reclamos independientemente sin esperar la orden de nadie. Qué bueno. Y quizás, no me quiero poner romántico, pero quizás el germen de todo esto está en ese condominio, en esa sociedad de padres, en las escuelas, ¿verdad? El sentido de la organización, de la pertenencia, del bien común, del esfuerzo, del compromiso. Claro, es que ese es el sentido de la democracia, ¿no? Que haya una sociedad esencialmente democrática. Siempre
En el ser humano siempre hay otras Sí. tendencias que a veces resaltan. Hay tanto por reconstruir, ¿verdad? Sí, Mira, sin ¿qué duda. papel va a jugar en esto como un acicate, como un impulso, la proximidad de unas elecciones tan importantes en 2024 y 2025? Eso es un factor de presión para que los actores avancen, ¿no? Definitivamente, ¿no? Porque, bueno, hay grandes grupos sociales y eso es normal en el proceso de desarrollo histórico, ¿no? Uno hace un poco de perspectiva histórica y uno ve que se requiere siempre un cambio, ¿no? Y en Venezuela, desde los años 80 ya se requería un cambio, ¿no? Se dio un cambio, pero bueno, ha tenido sus dificultades, pero el país, la sociedad, de alguna manera sigue procurando ese cambio, ¿no? Entramos en una nueva realidad. El país es otro distinto desde los años 60, es otro distinto de los años 80 y requiere pues nueva discusión, ¿no? Un nuevo planteamiento político de desarrollo democrático en el país. No solamente unas elecciones para sustituir un gobierno o no. Exactamente. No, con eso, ahí no está solamente la solución. Es importante, es fundamental, ¿no? Sin ese instrumento no se puede dar. Pero la esencia de un proceso electoral está en función de que la sociedad vaya avanzando y transformándose. Sí, señor. Bueno, hablando de eso, yo no quiero despedirte sin antes hablar de esta noticia que me están entregando a mí. Yo lo siento así como un pan caliente que me están dando en este momento. La Fundación Ramón J. Velázquez, la Academia Nacional de la Historia, la Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura y la Universidad Metropolitana anuncian la creación del premio Ramón J. Velázquez. En la primera entrega del premio, los trabajos versarán sobre la obra y presencia de Ramón J. Velázquez en la política venezolana, el periodismo y su trayectoria como servidor público. Qué bonito anuncio, hecho el 23 de enero de 2023. Y bueno, en Fundación ramonjvelázquez.org están las bases del premio y la información. Rápidamente, háblanos de esta buena noticia. Sí, bueno, este grupo de instituciones nos pusimos de acuerdo para promover este premio, ¿no? Que, bueno, esencialmente es para recordar, estudiar la obra, el legado, la trayectoria de Ramón J. Velázquez, su legado en el país. Y bueno, hay mucho que analizar allí, muchos aprendizajes y muchas lecciones. Y entonces esto es una bienal. El premio se entrega a finales del año 2024 y bueno, están pues convocados pues todos los periodistas, historiadores, porque es para estudiar algunos de esos aspectos de su trayectoria, ¿no? En la política, en el periodismo, que tuvo pues una larga historia allí y bueno, y en el mundo pues del gobierno y del desarrollo de la cultura. Qué bueno. Muchas gracias. Para quien no lo supiera, estamos hablando de tu padre, Ramón J. Velázquez. El país está necesitado de referencias positivas que pongamos en práctica a través del ejemplo de cada quien. Un fuerte abrazo, hasta pronto. Muchas gracias, Eduardo. Saludos. Gracias a Gustavo Velázquez, amigos. Otra pausa.